Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio de liderazgo. Estamos ya en las últimas lecciones y pues ya nuestra última clase, literalmente, nuestras últimas dos lecciones del estudio de este manual y del año, ¿verdad? Muchas felicidades a todos, muchas felicidades por su esfuerzo. En esta ocasión les voy a grabar la lección. No nos vamos a poder ver las caras porque, pues bueno, por el tiempo tocan dar 4 años, digo, 4 clases, dos en primero y dos en segundo y dos en terceros. Entonces andamos corriendo. Pero bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, con nuestra clase. Vamos a orar que Dios nos guíe. Padre, te damos gracias por todo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por su constancia. Gracias, Padre, porque han perseverado durante todo este año. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les sigas, Señor, haciendo crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo. Gracias, Padre Santo, porque hemos pues pasado muchas cosas. Señor, gracias porque en este año nos has mantenido a pesar de todo esto que estamos viviendo, de esta pandemia. Hemos podido, Señor, perseverar en el conocimiento de tu Hijo. Señor, que pues es lo que nos mantiene, es lo que nos sigue fortaleciendo en medio de esta prueba tan difícil que estamos viviendo en el mundo entero. Gracias te damos, Padre, guíanos, danos sabiduría en el nombre de tu Hijo amado, guíanos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar nuestra lección. Eh, la primera victoria que ganaron los grandes hombres fue la victoria sobre sí mismos. La victoria sobre sí mismos, la autodisciplina. Las personas que quieren tomar el control de sus vidas les producirá pues éxito o fracaso. Vemos que a través de la disciplina hacemos cosas que no queremos hacer y que después de años de práctica, al ser disciplinados, podemos disfrutar. Vemos que los grandes líderes han entendido que su responsabilidad número uno es su propia disciplina y su desarrollo personal. A veces queremos pues hacer otras cosas, enfocarnos en otras personas, pero la realidad es que nuestra responsabilidad número uno es nuestra propia disciplina, el desarrollo personal, ¿verdad? Eso es vital. Si no se hubieran dirigido a sí mismos, no hubieran podido dirigir a los demás. Vemos que no podemos llevar a nadie a donde nosotros no hemos llegado. Tenemos que pagar el precio del liderazgo. No hay atajos en el liderazgo. Eso es algo que necesitamos comprender. No hay atajos, no podemos llegar, ¿verdad? No podemos llevar a nadie a donde nosotros no hemos llegado. Es primero con los que tenemos que tratar es con nosotros mismos. Antes de querer construir algo, tenemos que construirnos a nosotros mismos. Vemos entonces que el proceso para desarrollar la disciplina personal, en primer lugar tenemos que comenzar con nosotros mismos. Podemos podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué problemas nos ha dado el yo, verdad? O más bien, ¿quién es la persona que más problemas nos ha dado? Y obviamente vamos a responder nosotros mismos, ¿verdad? No podemos viajar hacia afuera si primero no viajamos hacia adentro. Los líderes fracasan más por causas internas que por causas externas. Tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos antes de querer trabajar en los demás. Dice la palabra en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos entonces que
nuestro competidor, ¿verdad? Nuestro competidor. Perdón, regresando a Timoteo, regresando un poquito a este versículo, es muy importante, ¿verdad? Comprender que eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, cuídate a ti mismo, comienza por ti antes de querer comenzar por otros, tenemos que comenzar con uno mismo. Y esta es la palabra nos lo muestra, es en nosotros en donde tenemos que comenzar. Y en segundo lugar, la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. Son dos áreas prioritarias en las que tenemos que trabajar. Yo como pastor sé que yo no puedo cambiar la vida de nadie, yo no puedo cambiar la vida de la iglesia, yo apenas puedo conmigo mismo. La realidad es que uno es el que tiene que, al que yo puedo cambiar es solamente a mí. Yo no puedo cambiar a mi esposa, no puedo cambiar a mis hijos. En el único que tengo que enfocarme es en mí. El pastor Alejandro en una ocasión me recomendaba, viendo algunos asuntos del matrimonio, pues yo estaba, es que mi esposa no hace esto y no hace el otro, y ya sabes, uno quejándose. Pero la realidad es que él me dijo, mira, estudia tú la palabra, enfócate en ti, persevera tú en el conocimiento de Dios y ella te va a seguir, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar en nosotros mismos. Vemos entonces su competidor. Cuando nos falta entendimiento, queremos conquistar el mundo. Cuando somos sabios, queremos conquistarnos a nosotros mismos. Vemos que hay alguien que siempre va tras nuestras pisadas, que siempre está detrás de nosotros, que siempre busca la manera de arruinarlo todo, etcétera. Mírese al espejo para que lo pueda conocer, ¿verdad? Mírate a ti mismo, porque siempre es esa persona el que puede mejorar o puede arruinar las cosas. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vemos que tu competidor principal eres tú. Ese es contra quien tienes que competir, más que contra cualquier otra persona. Comience pronto, comience pronto. Vemos que posiblemente la lección que aprendemos a conciencia es hacer las cosas que se tienen que hacer cuando deben ser hechas, nos guste o no nos guste. El trabajo difícil es la acumulación de cosas fáciles que usted no hizo cuando debía hacerlas. A veces hay cosas que tenemos que hacer, que las vamos postergando, somos negligentes y ya cuando las queremos hacer, eso se vuelve una labor complicada. La administración del tiempo, trabajo duro, persistencia, honestidad, responsabilidad y una actitud positiva a pesar de las circunstancias es sumamente importante. Esto es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cuando hacemos las cosas que deben ser hechas, llegará el día cuando hará las cosas que quiere hacer cuando usted quiera hacerlas. Comience también con lo pequeño, comience a lo pequeño, ¿verdad? Tenemos que empezar a ser disciplinados ahora para poder ser disciplinados mañana. Lo que usted va a llegar a ser, ya lo está llegando a ser ahora, ¿verdad? Tenemos que entender que lo que usted quiera hacer, o sea, tenemos que ir comenzando con las cosas pequeñas para poder llegar a ser lo que queremos ser, pero la realidad es que tenemos que tener un plan para poder lograrlo. En primer lugar, enumere 5 áreas de su vida carentes de disciplina. Todos tenemos algunas áreas carentes de disciplina. Enumere esas áreas. En segundo lugar, perdón, una disculpa. Coloque en orden de prioridad para conquistarlas. Hay que ponerlas en prioridad. ¿Cuál es pues esa disciplina, ese punto donde estoy fallando, que es de prioridad, que es lo más importante? Esa es lo que tengo que poner como prioridad para poder
pues poner el orden correcto. En tercer lugar, trabaje con una sola cosa a la vez. Trabaje con una sola cosa a la vez. Cuarto lugar, busque los recursos tales como libros, cintas, que lo instruirán y motivarán para conquistar cada área, ¿verdad? A veces necesitamos ayuda, necesitamos conocimiento, necesitamos ir mejorando, ¿verdad? En esas áreas en las que estamos débiles. En quinto lugar, pida a una persona modelo de las características que usted quiere desarrollar que le permita rendirle cuentas de sus avances. Necesitamos, ¿verdad? A veces gente que consideramos un modelo en esa área que nos ayude a desarrollar determinadas partes de nuestro carácter que están mal, ¿verdad? Yo tengo un entrenador, ¿verdad? Que me ayuda en las cuestiones me envían mi entrenamiento cada semana y pues me ayuda a mejorar esas áreas que sé que estoy débil. Eh, por ejemplo, a mí, pues todo lo que es el desarrollo de los músculos, sé que es una prioridad para el atleta o para el deportista, pues las cuestiones musculares, porque sin músculos fuertes tú no puedes hacer un ejercicio de alto rendimiento. Y bueno, pues a una persona, ¿verdad?, que sabe, que tú consideras, por ejemplo, este amigo mío, que es triatleta, que ha hecho muchas carreras, etcétera, es un buen entrenador, pues yo le tengo que rendir cuentas y él me va diciendo cómo vas, ¿verdad? Y dale duro a esta área y no te duermas y échale ganas y no seas flojo, en fin. Pero yo sé que llega el lunes y ya me están pisando los talones. Entonces necesitamos dar cuentas. 6, emplee 15 minutos cada mañana en enfocar su atención a mantener el control de esta área débil de su vida. Hágase también un examen de 5 minutos al mediodía. ¿Cómo voy en esta área, verdad? No se trata de dejarla, abandonarla. Necesitamos regresar para ver cómo vamos. 8, tome 5 minutos en la noche para evaluar su progreso. Este es un plan para ir avanzando en esas áreas débiles. Y 9, trabaje 60 días en un área antes de pasar a la siguiente. Qué interesante esto, ¿verdad? De este manual de liderazgo. Si queremos mejorarlo, las cosas a veces no van a mejorar de la noche a la mañana. Tengo que perseverar durante un tiempo, 60 días, estamos hablando de 2 meses, para trabajar en un área en específico, hasta pasar a la otra. Celebre con la persona a quien rinde cuentas de su continuo éxito. También, ¿verdad? Hay que reconocer si ha habido éxito, pues celebrar, hacer fiesta, ¿verdad? No, en fin. Bien, comience ahora. Como dijo John Hancock, el Hancock Field, los hombres de valor tienen buenos pensamientos, buenas ideas y buenas intenciones, pero muy pocos convierten todo eso en acción. La voluntad de prepararse es fundamental para poder triunfar, formar habilidades y perfeccionarlas. El éxito depende de cuán bien haga usted las cosas que le gustan. Si no, perdón, el éxito depende no simplemente de cuán bien haga usted las cosas que le gustan, sino de cuán conscientemente realice esos deberes que no le gustan, ¿verdad? A veces hay cosas que no nos gustan, que tenemos que hacer, que si no las hacemos, pues, pues al rato vamos a tener más trabajo y se va a volver más difícil. Abraham Lincoln decía, me alistaré y tal vez entonces mi oportunidad surja. La realidad es que se pierden oportunidades porque no se desarrollan habilidades. Cuánta gente o cuántas cosas podríamos estar logrando, pero
a veces por la falta de desarrollo de esas habilidades, pues se van las oportunidades en nuestras vidas. Necesitamos ir desarrollando, preparándonos poco a poco hasta alcanzar esas habilidades. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes ya deberían de estar pensando en comenzar una célula de estudio bíblico. Ya van a pasar al cuarto año de edad. El, el don de la enseñanza, posiblemente algunos tengan ese don, tal vez otros no, pero la realidad es que a todos se nos ha mandado a ser discípulos. Un maestro de la palabra, pues es alguien que puede dar tal vez clases en un instituto teológico o enseñar en un púlpito, un pastor maestro, porque los dones ahí es donde se manifiestan, pero no necesariamente usted tiene que desarrollar. Y realmente la palabra dice que si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Si tú eres constante y te estás desarrollando tu don en una célula de estudio bíblico, pues lo más seguro es que Dios te pueda llevar a otro nivel poco a poco, ¿verdad? A veces queremos llegar a un nivel de liderazgo y de influencia dentro de una iglesia, pero el liderazgo se encuentra dentro de la palabra, de la iglesia, perdón, se encuentra en la palabra. Es ahí donde los pastores nos tenemos que desarrollar lo más posible para poder alimentar al pueblo. Pero comienza ahora con esos dones, comienza ahora con los dones que Dios te ha dado para que poco a poco los puedas ir desarrollando. Organice su vida, ¿verdad? Organice su vida. Vemos que la desorganización es algo que un líder, la desorganización de un líder produce incertidumbre e inseguridad entre sus seguidores. Cuando un líder es organizado, tiene un sentido seguro de propósito. Sus prioridades están claramente en su mente. Se mueve con seguridad en sus proyectos sin desperdiciar tiempo. La gente cree en sus promesas porque simplemente el líder cumple, siempre está preparado ante cualquier obstáculo que se le presenta, siempre resulta ganador. Vemos que el líder, organizar es lo que usted hace antes de hacer algo, de manera que cuando lo hace no está todo revuelto. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que de repente nos llegamos a desorganizar y cuando queremos hacer algo, pues todo está de cabeza, todo está revuelto y pues no debe de ser así. Un líder debe de ser organizado, un líder debe de organizar su vida, organizar su tiempo, organizar sus prioridades, en fin. Vemos entonces la lista de 10 puntos para la organización personal. En primer lugar, establezca prioridades. Establezca prioridades. Las cosas más difíciles de lograr, una de las cosas más difíciles de lograr es hacer las cosas en orden de importancia. Las cosas en orden de importancia. Eh, tenemos que y las perdón. Y la segunda cosa más difícil de hacer es continuar haciendo las cosas en orden de importancia. La segunda cosa más difícil de hacer es hacer las cosas en orden de importancia. Por ejemplo, para mí, ¿verdad? Como pastor, la prioridad es pues la palabra de Dios, la oración, y es ahí es donde yo tengo que centrar mi atención, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra actividad en el ministerio. El ministerio lo desarrolla la iglesia, los líderes, los servidores, pero Dios nos ha llamado a los líderes a nuestra prioridad, que es la palabra, que es la oración. Cuando nos salimos de esta prioridad es cuando comienzan los problemas.
¿Por qué se debilita la iglesia? Por un alimento, ¿verdad?, que no es suficiente, se debilita la congregación, etcétera. Y es ahí donde vemos la falta de prioridad en el líder trae consecuencias, pues bueno, que pueden ser graves. Necesitamos tomar un tiempo al principio de cada mes para planear. Haga una lista de sus principales responsabilidades en el orden de importancia y el tiempo que requieren para cumplirlas. Borre de la lista cuando ya las haya cumplido. En segundo lugar, coloque las prioridades en su calendario. Ponga las fechas en su lista de sus responsabilidades. En tercer lugar, reserve algún tiempo para lo inesperado. Hay cosas que de repente saltan, ¿verdad? Considere que siempre surgirán eventos inesperados en su ofrenda. En cuarto lugar, haga un proyecto a la vez. A veces nos metemos en muchas cosas, en muchos proyectos y perdemos fuerzas. Es la verdad, la fuerza se diluye, nos desconcentramos. Haga un proyecto a la vez, una sola cosa a la vez. Uno de los problemas que enfrentamos es cuando estamos con muchas cosas en la cabeza, con muchos proyectos. Dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Enfoquémonos, entre más enfocados estemos, mejor van a resultar las cosas. Organice también su espacio de trabajo. Eso es algo en lo que yo necesito trabajar, se los confieso, porque de repente yo mismo conozco mi desorden, pero bueno, Dios es un Dios de orden y tenemos que poner orden en nuestro espacio de trabajo. Esto es algo que nos ayuda, ¿verdad?, pensar con más claridad. En sexto lugar, trabaje de acuerdo con su temperamento. Hay gente que trabaja mejor en las mañanas, otras trabajan mejor por las tardes, otras por las noches. Por ejemplo, yo veo que mi hijo trabaja mejor en las noches, ¿no? Y se inspira y tal vez necesita más concentración. Su mente no se dispersa tanto. En fin, tenemos que arreglar la agenda de acuerdo al temperamento. Esto no nos exime de responsabilidades. En séptimo lugar, utilice el tiempo de manejar para inspirarse y crecer. De repente, cuando voy a andar, ustedes saben que me gusta el ciclismo, y pues a veces hago 1 o 2 horas de ciclismo, pero pues es mucho tiempo. Entonces, pues voy escuchando conferencias, a veces me hago 2, 3, 4, 5 conferencias, y es un tiempo que a mí me sirve, que me inspira, oigo a otras personas, trato de buscar gente que me edifique, que sea de bendición. Todo líder necesita inspiración, necesitamos encontrar esa fuente de crecimiento. Es un tiempo valioso que necesitamos aprender a utilizar. Vemos que podemos hacer llamadas, escuchar conferencias, etcétera. Tenemos que enfocar ese tiempo para el crecimiento personal. En octavo lugar, desarrolle sistemas que funcionen para usted. ¿Cuánta tecnología existe actualmente para mejorar y hacer las cosas más rápidas? Hay, necesitamos, ¿verdad?, encontrar qué sistemas nos ayudan a nosotros, no siempre, ¿verdad? Por ejemplo, hay aplicaciones que yo utilizo para ordenar todas las áreas de trabajo de la iglesia, para tratar de hacer planes, pero cada quien puede encontrar su sistema de trabajo, ¿verdad? En fin, cada quien desarrolla su sistema de trabajo para que le funcione bien. No debemos rechazar los sistemas o la tecnología. Esto nos puede ayudar. No, la iglesia no es una empresa, pero sí tenemos que aprovechar este tipo de sistemas que nos pueden hacer más eficientes. Tenemos tanta tecnología de verdad como nunca antes. Tenemos tecnología que nos debe de ayudar pues, a organizarnos mejor, a que podamos desarrollar mejor nuestro trabajo. Muchas veces yo utilizo aplicaciones que
pues me van recordando ciertas cosas, porque a veces un líder tiene muchas responsabilidades, muchas áreas que estar supervisando. Por ejemplo, yo veo la iglesia, todas las áreas de la iglesia, a los líderes, etcétera, y también el instituto, y a veces son muchas cosas que hay que estar viendo, aparte de las responsabilidades personales, la familia, etcétera, pues hay que organizarse. Siempre tenga un plan para esos minutos entre reuniones. Es bueno tener una lista de cosas que podamos hacer en cortos tiempos. En décimo lugar, concéntrense en los resultados, no en la actividad. Tenemos que mantener nuestra vista en hacer las cosas que verdaderamente son importantes. ¿Cuántas veces nos metemos en un activismo, en cosas que realmente no van a traer resultados? Necesitamos concentrarnos en las cosas que van a traer resultados, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra organización, en lo que estamos haciendo. A lo mejor te la pasas arreglando tú como pues en tu casa o en tu trabajo te pones mucho orden en todas las cosas que tienes a tu alrededor, pero realmente eso no te va a producir resultados en tu trabajo. Necesitas concentrarte en las cosas que van a traer resultados. Ahorita, por ejemplo, a muchas personas se les están cayendo pues muchos clientes que pues por este asunto de la pandemia eh, pues desgraciadamente ya no están requiriendo de los servicios y están generando problemas severos, ¿verdad?, en las empresas. Pues tenemos que enfocarnos en lo importante, en lo que va a traer resultados, que es el proceso de ventas. Yo no me puedo estar lamentando, ya perdí este cliente, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos sin el recurso. No, tengo que enfocarme en lo que me va a traer resultados, tengo que enfocarme en el proceso de ventas, tengo que entender cómo funciona ese proceso para sacar adelante mi empresa. Ahorita como iglesia, pues yo estoy viendo cómo se ha reducido la membresía, pues nos estamos enfocando en una campaña de evangelismo. Lo que realmente tenemos que hacer no es en lamentarnos en que se fueron los que ya son salvos, pues gloria a Dios, que Dios les bendiga, a lo mejor nos pueden ver en línea, etcétera. Tenemos que enfocarnos en las almas que están perdidas, porque es un momento que es único en la historia de la humanidad. Estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos en los que estamos viendo la cosecha por todos lados. La gente está desesperada y nosotros tenemos la solución que ellos necesitan. Entonces tenemos que levantarnos y ganar almas para Cristo, ¿verdad? No podemos lamentarnos de que la gente se ha ido. Bueno, si la gente tiene miedo, y tenemos que estar, ¿verdad?, viendo la manera de generar seguridad. En fin, centrémonos en lo que va a traer resultados. Debemos de organizar, ¿verdad?, nuestra estrategia de trabajo. En fin, vemos los pasos hacia la responsabilidad, los pasos hacia la responsabilidad. Vemos que tenemos que ser responsables. Sea responsable por lo que usted es. Normalmente responsabilizamos a otros por lo que somos. Por culpa de mis papás soy como soy, porque no tuve padre, por esto, el otro. No es así. El camino hacia la grandeza es cuando uno toma la responsabilidad por lo que es. Soy así porque pues he formado buenos o malos hábitos en mi vida. Yo tengo que ser responsable. No puedo responsabilizar a mis padres ni a nadie. Si he tenido éxito, pues gloria a Dios. Si no, tengo que revisar mi vida, tengo que examinarla, tengo que corregir lo que está mal para seguir adelante. Sea responsable por lo que pueda hacer. Sea responsable por lo que pueda hacer. Si se nos encomendó algo, tenemos que ser responsables de ello hasta el final. Cuando alguien hace un trabajo mediocre, lleno de fallas, pone un sinnúmero de excusas, ¿verdad? Es que no se pudo porque, y es que, pues, eso es una irresponsabilidad.
Necesitamos ser responsables por lo que podemos ser también y por lo que podemos hacer. Sea responsable también por lo que ha recibido. Sea responsable por lo que ha recibido. Dice Lucas 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado. Esto sin el que no conocía la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le, pero todo, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sea responsable por lo que ha recibido. Dios, ¿verdad? Te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado muchas cosas. Ser responsable por lo que has recibido y multiplícalo, ¿verdad? Sea responsable ante los que le dirigen, los que dirigen. Los grandes líderes siempre toman la responsabilidad para llevar a su equipo a la victoria. Sea responsable ante los que dirige, perdón. Tenemos que ser responsables por los que están a nuestro alrededor, no los podemos dejar, no los podemos abandonar. Tenemos que de alguna manera alentarlos, capacitarlos para que puedan lograr el objetivo y se puedan desarrollar dentro de la organización, de la iglesia, en su trabajo, etc. Acepte rendir cuentas. El éxito y el poder a menudo le han quitado al líder el deseo de rendir cuentas a otros. Y este es un punto bien delicado. Cuando un líder comienza a crecer, cuando una iglesia comienza a crecer, pues yo podría decir, pues bueno, el pastor Armando, Dios le bendiga, pues gracias, Vida Nueva, por todo el apoyo que nos han dado, ya somos autosuficientes, pues ya no tenemos que dar cuentas. No es así, ¿verdad? En estos días el Señor me ha estado diciendo, tienes que enviarle un reporte al pastor Armando, es algo que traigo así en la mente, tengo que darme el tiempo para dar cuentas, así están las cosas, así va la iglesia, en fin, tenemos que dar cuentas. El liderazgo siempre tiene que estar sujeto, hermanos, es algo bien delicado, y yo lo he visto. Desgraciadamente algunos líderes no quieren sujetarse, no les gusta sujetarse, y eso abre puertas, es un espíritu pues de rebelión, en pocas palabras, de soberbia también. Acuérdense que Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Y la realidad es que si no estamos dispuestos a rendir cuentas, si no estamos dispuestos a sujetarnos, esto nos hace vulnerables. En fin, vemos que la naturaleza humana no puede manejar un poder incontrolado. No puede manejar un poder incontrolado. El poder prueba el carácter del hombre. Vemos que el uso del poder puede conducir al abuso del poder y el abuso del poder conduce a la pérdida del poder. El abuso del poder conduce a la pérdida del poder. Y eso es algo delicado dentro del liderazgo. El poder, ¿verdad? Nos ha sido dado para servir, no para controlar. A veces no podemos controlar el poder que nos ha sido dado y esa es una situación delicada. Pero si estamos sometidos a Dios, si estamos controlados por el Espíritu Santo, vamos a poder utilizar ese poder no para abusar, ¿verdad?, de ese poder que Dios nos ha dado, sino para servir a nuestro prójimo, que eso es lo que Dios quiere. Vemos que muchas veces también la gente puede aislar fácilmente a sus líderes, puede aislar fácilmente a sus líderes. Desgraciadamente, cuando alguien llega al liderazgo, muchos comienzan pues a darle espalda o simplemente el líder queda aislado, este, porque es parte, ¿verdad? Pareciera parte del, si no nos damos cuenta,
pues bueno, los líderes pueden quedar aislados, uno mismo, ¿verdad? La gente pues los abandona, los deja porque piensa que son muy fuertes, porque piensan que no necesitan nada, porque piensan que pues son, no sé, que son líderes, nosotros somos seguidores, pues para qué nos necesitan. Y así el líder se va quedando solo. Y tenemos que considerar, ¿verdad?, que también es un ser humano que tiene necesidades, que Dios le ha dado liderazgo, pero también requiere del apoyo constante de nuestras oraciones. Yo muchas veces les he dicho lo importante que es, ¿verdad?, que pues cuidemos, ¿verdad?, a los pastores en oración. En fin, tenemos que desarrollar también integridad. Tenemos que desarrollar integridad. Y aquí nos vamos a quedar un poquito, ¿verdad?, en esta pantalla, hermanos. Ya no me dio mucho tiempo de arreglar, pues ponerle más, pues bueno, nada más los puntos los tienen en su manual, váyanlo viendo, váyanme siguiendo ahí, porque bueno, es mucha la información y estamos tratando de resumirla, ¿verdad? Vemos entonces que necesitamos desarrollar la integridad. La integridad es la cualidad más importante para el éxito de los líderes. En los negocios es considerada la cualidad más importante. La integridad como es el estado de estar completo, no dividido. Cuando los seres humanos tienen integridad, sus palabras y sus hechos corresponden. Son quienes son, ¿verdad? Son lo que son en todos lados. En donde quiera que están, pues se comportan de la misma manera, no importa dónde estén, no importa con quién estén, siempre son así, ¿verdad? Hay gente que se comporta de una manera cuando están algunas personas y se comporta de otra cuando llegan otros. Eso le pasó a Pedro y Pablo lo tuvo que reprender por su falta de integridad. Las personas íntegras no tienen nada que esconder, son un libro abierto. Hay 5 maneras en las que debemos mostrar integridad a las personas que dirigimos. En primer lugar, debemos vivir lo que enseñamos. Es más importante ser que hacer. Es más importante ser que hacer. Debemos hacer algo, debemos hacer lo que decimos. Debo hacer lo que digo. Si prometo algo, lo debo cumplir. Eso es la integridad. Cuando no hacemos lo que decimos, traicionamos la confianza. La confianza y la honestidad permite a los individuos cooperar para que todos puedan prosperar. En tercer lugar, debemos ser honestos con otros. Si te cachan mintiendo, se pierde la credibilidad y después es muy difícil restaurarlo, ¿verdad? Cuando nos agarran en la movida, cuando nos agarran, ¿verdad?, con las manos en la masa, pues después es difícil restaurar nuestra credibilidad. Es por eso que la integridad, por eso el liderazgo, ¿verdad?, que estamos viendo, que de repente ya salió la noticia que fulano y perengano ya le hallaron un fraude que robó tantos millones y pues que es acusado de esto y el otro, pues van a pasar muchos años para que se pueda volver a confiar en estos líderes. A veces ponerse en el escaparate es más difícil porque estamos siendo observados constantemente. La gente nos ve hasta cómo respiramos. Entonces la posición de liderazgo es una gran bendición, pero también conlleva una gran responsabilidad. En cuarto lugar, pondré lo mejor para los demás antes de lo que sea mejor para mí. Tenemos que aprender a poner los intereses de la organización a la cual trabajamos antes que los míos. Esto hace que se mantenga la integridad. La amistad y la lealtad se desarrollan cuando pongo los intereses de los demás antes que los míos. Tener como superiores a los demás antes que uno mismo, ¿verdad? Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. También, en el quinto lugar, seré transparente y vulnerable. Hay líderes que se cierran
y estos líderes no reciben ayuda de nadie. Hay líderes que se abren con el riesgo de ser herido, pero estos recibirán la ayuda de que necesitan. No podemos ser, ¿verdad? A veces como líderes nos da miedo abrirnos por pensar que pues, van a ver nuestra vulnerabilidad, pero la realidad es que esto también va a hacer que otros se abran. No podemos cerrarnos completamente, hay que también ver con quién abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Porque puede ser algo delicado. En fin, en sexto lugar, pague ahora, juegue después. Tenemos que recordar que todo tiene un precio en la vida, tenemos que pagarlo. Si jugamos primero y después pagamos, vamos a pagar un alto tiempo, alto precio después. Tenemos que pagar el precio. En séptimo lugar, déjese llevar por el carácter y no por las emociones. No podemos dejarnos llevar por los sentimientos, esto nos pueden descarrilar. Hay cosas que no nos gustan hacer, pero que tenemos que hacerlas. A veces nos sentimos que queremos hacerlas, pero tenemos que hacerlas. Yo a veces no he sentido el deseo de ir al servicio, pero tengo que ir al servicio. O no tengo ganas de levantarme a orar en las mañanas, pero sé que tengo que hacerlo. No es como me sienta, ¿verdad? Un líder no se deja llevar por los sentimientos, porque los sentimientos te pueden descarrilar. La gente con éxito hace cosas que los demás no quieren hacer. Vemos que gente movida por el carácter es gente movida y la gente es movida por el carácter y la gente es movida por la emoción. Hacer lo correcto hace que te sientas bien después. Se siente bien después de hacer lo correcto. Debemos adoptar como lema de nuestra vida: el agua no fluye sino hasta que se abre la llave. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar esta lección de liderazgo, la lección 9. Y en unos momentos vamos a continuar con este, nuestra siguiente lección, la lección número 10. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, tú eres el único que puede corregir nuestras vidas. Tú sabes las debilidades en nuestro carácter. Tú sabes dónde necesitamos poner la atención. ¿Qué puntos quieres, Señor, pulir en nuestras vidas para ser mejores líderes? Queremos mejorar, Padre Santo. Queremos poner la atención en las prioridades, Padre, para poder ser productivos delante de ti. Gracias, Padre, y aún hacer en ocasiones cosas que no son agradables hacer, pero que son necesarias, Señor. Gracias te damos, Padre. Sigue haciendo la obra en nosotros. Tú estás desarrollando en nosotros el carácter de Jesucristo. Sigue levantando, Señor, a tus hijos en el liderazgo al cual tú los has llamado. En el nombre de Jesucristo.